Hola a todos, bienvenidos a este segundo módulo de lo que es el análisis de riesgo y procedimientos operativos estandarizados. Mi nombre es Ángela Chávez, formo parte de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, adscrita a la Administración de Recursos Humanos. En esta tarde vamos a iniciar hablando con lo que es el análisis de riesgo y los procedimientos operativos que se realizan en las actividades relacionadas con el uso de maquinaria agrícola. Un análisis de riesgos, pues, es un estudio en el cual se identifican todos los riesgos asociados en cada ejecución y en cada tarea que se realiza en un trabajo. En este módulo utilizaremos esta actividad para desarrollar un análisis de riesgos sobre el cambio de llantas de un vagón. A continuación, veremos lo que es un corto video de cómo un trabajador de campo realiza esta actividad en específico. Como pueden observar, la primera actividad que él hace, la tarea que él hace es colocar la cuña, luego afloja lo que son los pernos, ayudado con una llave de cruz, y también utiliza el equipo de protección que es un guante. Luego vuelve a colocar una cuña y afloja lo que es el jack o la gata, que comúnmente se le conoce, introduce la gata hacia el punto y empieza a subirla. Próximamente verán más actividades de las que él hace y será parte de la tarea que ustedes tendrán que realizar para la elaboración de la matriz. Una vez que nosotros hemos visualizado las actividades que hace el trabajador, identificamos el cuadro que nos ayuda a diseñar una matriz de análisis de riesgo. En el primer punto veremos la actividad, que es lo que vamos a identificar, las tareas que él hace al cambiar la llanta de un vagón. Identificaremos por cada tarea, cada riesgo a que el trabajador esté expuesto. Si el trabajador tiene controles, sea el equipo de protección o algún otro tipo de control, lo colocaremos en la siguiente columna y luego vamos a evaluar. Para realizar una matriz de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es la identificación, luego evaluamos y luego controlamos los riesgos. Bien, ¿cómo se desarrolla una matriz? Pues lo primero identificamos la actividad. Como lo vimos en el video, la actividad es el cambio de llantas de un vagón. Luego, tarea por tarea. ¿Qué quiere decir? Vemos cada paso que el trabajador iba realizando y lo vamos colocando en la línea de las tareas. La primera, colocar la cuña. Segundo, afloja los pernos y así sucesivamente vamos llenando lo que es la matriz. Luego, por cada tarea, identificamos los riesgos a los que el trabajador puede estar expuesto en esa tarea en específico. Como vemos en el cuadro, como ejemplo, al colocar la cuña, podemos identificar que el trabajador puede sufrir algún tipo de golpe, ¿verdad? Si afloja los pernos, puede tener un machucón, un golpe, etc. Y lo vamos identificando en la línea de riesgos. Luego, por cada riesgo, identificamos un control actual. En este caso, vimos que el trabajador únicamente utilizaba guantes como equipo de protección. Una vez que nosotros ya tenemos identificado en este punto, pasamos a lo que es la evaluación de los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Identificando la exposición, la ocurrencia, la probabilidad y el riesgo de cada tarea. Es decir, para encontrar la exposición, nosotros debemos preguntarle a un trabajador con qué frecuencia realiza esa tarea en específico. Si nosotros hablamos con él y nos dice que esa actividad la hace continua, le ponemos un 1, si es de manera frecuente lo ponemos diaria, la ponemos un 2, si es de manera ocasional, una vez por semana un 3, y así sucesivamente según las indicaciones que nos envía este cuadro. Luego vemos la ocurrencia. ¿Con qué ocurrencia puede pasar el riesgo? Si es decir, cada vez que él coloca la cuña, puede tener un riesgo. Es raro que ocurra, ponemos un 3, si es posible es un 2 y si es muy posible que ocurra cada vez que realice, ponemos un 1. Eso dependerá de cómo nosotros evaluemos los riesgos. Y colocamos en la tabla el número de exposición que nosotros consideremos que sea la evaluación. En este caso, seguiremos con el ejemplo. En exposición tenemos 4 y en ocurrencia 3, ¿verdad? Cuando él coloca la cuña. Luego de tener la evaluación, pasamos a identificar lo que es la probabilidad.
¿Cómo se hace la probabilidad? Hacemos el cruce entre la exposición y la ocurrencia. En este caso tenemos una exposición 4 y una ocurrencia 3. Realizamos el cruce y obtenemos una letra C. Esa probabilidad es la que nosotros vamos a encontrar y a colocar en la siguiente parte del cuadro. Probabilidad C. Una vez encontrada la probabilidad, vamos también a identificar cuál es la consecuencia del riesgo. ¿Cómo identificamos la consecuencia? Dependerá de las lesiones o el daño que este trabajador le haya ocurrido. En el caso anterior pusimos que al colocar la cuña, él podría tener un golpe. Ese golpe nos puede dar una lesión con incapacidad no permanente, simplemente el golpe como tal. Y lo colocamos en el lado de consecuencia. Ya una vez obtenida esta evaluación, la probabilidad C y la consecuencia 4, pasamos a la evaluación del riesgo. Analizamos lo que es la consecuencia y la probabilidad realizando un cruce entre ambos, entre 4 y C, y nos da una evaluación 18. Lo ubicamos en la tabla de riesgo y en este ejercicio tenemos una evaluación de riesgo tipo medio. ¿Qué nos indica cuando nosotros hacemos una evaluación y queremos realizar el control? Estos parámetros nos ayudan a identificar cuáles son los niveles de riesgo por cada tarea realizada en la actividad. Si una actividad sale en un riesgo alto, quiere decir que este trabajador puede sufrir un daño severo a su salud o incluso la muerte como tal. Si es un riesgo medio, tenemos que tomar acciones preventivas para realizar actividades que no incurran para que este trabajador el día de mañana sufra un accidente o una enfermedad de tipo profesional. Y si el riesgo es bajo, bastará únicamente con darle una capacitación o brindarle un mejor equipo de protección para que disminuyamos el riesgo de exposición. Y en este caso lo colocamos en la matriz y decimos que el riesgo es 18 para el primer caso y colocamos los controles propuestos en base a la evaluación de los riesgos que hemos encontrado en la matriz. Bien, como siguiente tema son los procedimientos operativos estandarizados o comúnmente se le conoce como POES por sus siglas, y este es un documento que describe mediante un conjunto de instrucciones o pasos la sucesión secuencial de las operaciones que se deben seguir para realizar determinadas rutinas de trabajo. Un procedimiento operativo estandarizado nos permite identificar cuál es esa información general de un equipo en específico. En este caso, realizaremos un POE de la planta de hortofrutícola de la máquina tostadora de café. Un procedimiento operativo estandarizado debe llevar los puntos importantes que es un antes, durante y un después del uso de la máquina. En el caso de antes, en este punto analizaremos los pasos que se deben realizar antes de iniciar el procedimiento de la utilización de la máquina. Se debe tomar en cuenta quiénes son las personas que van a operar la máquina, cuál es el equipo de protección personal que ellos deben de utilizar previo a iniciar la actividad, cuál es la máquina, la infraestructura y cuáles son los recursos necesarios que se deben incluir para realizar dicha tarea. El durante, pues esa es la descripción paso a paso del procedimiento principal del que se está elaborando. El después es la descripción de los pasos que se deben de seguir al finalizar el proceso principal. De igual forma, se deben considerar todos los recursos involucrados, tanto el personal, el equipo de protección personal, la maquinaria, la infraestructura. En las actividades de los procedimientos se deben incorporar los peligros a los que se exponen, así como las medidas de control en los casos que se requieran. Se deben detallar al máximo todos los pasos necesarios para realizar la actividad con esa máquina en específico. Y este es un ejemplo de un procedimiento operativo estandarizado. Como primera parte, la identificación, ¿verdad? De cuáles son las especificaciones técnicas de la máquina en específico, como su marca, el modelo, la serie, la capacidad, el voltaje, la frecuencia. Una vez teniendo la información general de la máquina, tenemos los componentes. Cada uno de los componentes de la máquina debe estar
previamente identificados en su lugar original con su nombre, según las indicaciones del proveedor. Si vemos el ejemplo de estos componentes de máquina, cada una de las partes está identificada con un número para que sea más fácil la identificación en el caso de que ocurra algún tipo de problema o riesgo. También debemos de identificar cuál es la ubicación de los tableros de mando, el interruptor inicial, para saber su ubicación exacta. También dentro de estos botones, dentro del tablero de mando, podemos encontrar diversos botones que de igual forma deben de ser identificados para facilitar la ubicación. Las válvulas. Importante detalle también es identificarlas aunque se encuentren en la parte trasera de la máquina. Bien, una vez que nosotros tenemos identificados cada uno de los componentes de la máquina, pasamos a realizar el POE. El POE debe incluir un argumento. El argumento es básicamente decir cuál es el objetivo o cuál es la función principal de esa máquina. En este caso, como hablamos de una tostadora de café, esta máquina es para quebrar, transformar las propiedades físicas, químicas, sensoriales, facilitando el proceso de molido. Luego del argumento pasamos a identificar cuáles son paso a paso lo que se debe realizar previo al inicio de esta actividad. Los pasos que se deben realizar uno a uno durante la actividad y luego el después. Para identificar los pasos después, tenemos que tomar en cuenta también que la máquina tiene que estar desenergizada, ¿verdad? Y la limpieza del mismo. Una vez ya teniendo el antes, durante y después, es importante colocar quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó, con firma de cada uno de los responsables. En conclusión, la importancia de realizar un análisis de riesgo ocupacional nos permite minimizar el potencial de daños, pérdidas humanas y activos de la empresa. Un POE es una herramienta que nos permite controlar, minimizar y eliminar los riesgos, asegurando que cada tarea se realice de la manera más segura. Gracias por su atención. Estamos para apoyarles. Cualquier consulta, allí tienen mi correo y se pueden comunicar conmigo.